Mi madre me escribió: "No vengas a la boda, tú y tus hijos solo incomodan". Mi hermana respondió con un emoji riéndose, y yo solo contesté: "Entonces no necesitarán mi tarjeta para el lugar del evento". El grupo se llenó de carcajadas, sin tener idea de que acababan de reírse justo antes de que todo se desmoronara. No sabría precisar en qué momento mi madre dejó de verme como su hija y empezó a verme como una billetera con piernas. Pero sí puedo señalar el instante exacto en el que comprendí que esa dinámica no iba a cambiar jamás. Fue un martes cualquiera. Yo estaba haciendo fila en la farmacia con el antibiótico de mi hijo menor en la mano, un frasco de $140 que el seguro no cubría por completo, cuando llegó la notificación del grupo familiar. Pensé que sería alguna actualización sobre la boda de Camila, a la que llevaba 6 meses dedicando tiempo, dinero y energía. Pero no había saludos, explicaciones ni advertencias. Solo esa frase: "No vengas a la boda. Tú y tus hijos solo incomodan todo". Mi dedo se detuvo a medio desplazamiento en la pantalla. Camila reaccionó con otro emoji de risa. Daniela comentó con un "relájate, mamá". Y acto seguido, apareció un meme burlón de una chica siendo echada de una fiesta. No fue un comentario impulsivo. Fue algo calculado. Se sintió quirúrgico, como si hubieran planeado cada detalle para que doliera. Yo, en medio de esa fila, con un gasto médico que no tenía previsto, recordé los más de $4,000 que había invertido en los últimos meses. Depósitos, alquiler de autos, arreglos florales, pruebas de vestidos y otros gastos que no me correspondían. No lo hice porque me lo pidieran. Lo hice porque quería sentir que, esta vez, podía ser parte de la familia de verdad. Respondí una sola vez: "Entonces no necesitarás mi tarjeta para el salón". Nadie lo tomó en serio. Daniela mandó un GIF riéndose. Camila compartió una foto de sus zapatos de novia, y mi madre escribió: "Ya veremos cómo lo arreglamos. No hagas drama". Silencié el chat sin decir una palabra más. Ellos no sabían, o más bien, nunca se habían molestado en saber, que el contrato del salón estaba a mi nombre. La tarjeta con la que se había hecho el depósito inicial de $3,000 era la mía. Ellos ni siquiera fueron a la reunión con la coordinadora. Fui yo la que pidió licencia en el trabajo para recorrer las instalaciones, revisar el catering y organizar el cronograma. Camila estaba muy estresada, y mi madre no quería cruzar la ciudad. A la mañana siguiente, recibí la llamada de la coordinadora del lugar. Reconocí su voz antes de que se presentara. "Hola, Fernanda. Llamo para confirmar. Alguien de tu grupo intentó hacer el pago final, pero no pasó. Como tú eres la titular del contrato". Yo la interrumpí con una sola pregunta: "Si quisiera cancelar el evento, ¿podría hacerlo?". Hubo un breve silencio. Luego respondió que sí, y en su voz se notaba que entendía perfectamente. Cancelé la reserva en ese mismo momento. Luego hice una nueva reserva. Misma fecha, misma hora, pero esta vez para una ceremonia íntima de renovación de votos para Andrea y Patricia, 2 amigas de la universidad que se casaron en plena pandemia sin poder celebrar. Al principio no me creyeron cuando les dije que cubriría todo, pero les expliqué que necesitaba un motivo para volver a sentir algo bueno. Lloraron cuando aceptaron. A la mañana siguiente, Daniela escribió en el grupo familiar: "¿Por qué el lugar dice que el evento fue cancelado?". Camila preguntó enseguida: "¿Qué está pasando?". Nadie me habló directamente. Esa noche recibí un mensaje de mi padrastro, Mauricio: "Tu mamá está alterada. Te dije que esto iba a pasar. Has hecho demasiado por ellos como para que te traten así. Quiero que sepas que estoy de tu lado". Mauricio no hablaba mucho, pero siempre veía lo que otros ignoraban. Lo había sorprendido más de una vez dándole dinero a escondidas a Daniela para la gasolina o diciéndole a mi madre que no era justo que yo pagara todo. No es mi padre biológico, pero es el único que se comportó como un verdadero papá, el que me ayudó a mudarme tras el divorcio, el que fue a los partidos de mi hijo, el único que notó cuando bajé 20 kilos por el estrés. Le dije que no tenía que involucrarse. Su respuesta me dejó helada: "Si ella no empieza a tratarte mejor, no sé si seguiré en este matrimonio. Ya he tenido suficiente". Ahí entendí que ya no era solo mi batalla. Ellos creían que, como siempre, me quedaría callada, sonriendo mientras sacaba otra tarjeta para cubrir gastos. No tenían idea de que ya había tomado una decisión. El jueves por la mañana, el grupo familiar estaba en silencio. 2 días antes se habían reído a carcajadas, compartido GIFs, memes y burlas como si yo no estuviera ahí. Ahora ni una palabra. Nadie preguntó qué había pasado. Ni siquiera Camila, que era quien más tenía que perder. Esperé. No por venganza, al menos no al principio. Solo quería ver cuánto tardarían en fingir que todo seguía igual. Sabía que lo sabían. Camila revisaba obsesivamente las redes sociales del lugar.
Su estilista y la florista lo seguían. No podía haber pasado desapercibido el anuncio público de la nueva reserva privada para el 19 de octubre, en el horario exacto que era suyo. Aún así optaron por callar. El viernes pasó sin novedades. El sábado, finalmente, Daniela me escribió directamente. Oye, pregunta random. ¿Sabes por qué el lugar dice que ya no tenemos evento agendado? Camila está un poco alterada. Un poco. No respondí. Horas después me llamó la florista. Alguien llamado Verónica, mi madre, había intentado pagar la factura final, pero el depósito no había pasado. Me preguntó si yo seguía siendo el contacto principal. Le dije que no, que ya no tenía nada que ver con eso, y bloqueé su número. Esa misma tarde, Camila explotó. Creó un nuevo grupo llamado Reconstruir el Plan y escribió: «Ya basta de juegos. Alguien me va a explicar qué demonios está pasando con mi boda». Luego empezaron las llamadas. No contesté ninguna. Terminé levantando el teléfono solo cuando mi madre llamó al teléfono fijo de la casa, algo que no hacía desde hacía años. Ni siquiera intentó suavizar el tono. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo que había dicho. Lo primero que salió de su boca fue una acusación directa. «Arruinaste la boda de tu hermana. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?». Yo no respondí como ella esperaba. Lo único que hice fue hacerle una pregunta directa. ¿Seguía invitada a la boda o no? Él trató de justificarlo todo, diciendo que había sido un simple malentendido, que yo había tomado el mensaje demasiado literal, que ella estaba estresada y que en realidad se refería a que debía llegar más tarde, no a que no fuera en absoluto. Luego culpó a Camila, diciendo que estaba sensible por las hormonas, y finalmente me culpó a mí, asegurando que estaba exagerando la situación. Terminé colgando el teléfono. Esa misma noche, Mauricio me escribió: «¿Estás bien? Solo quería saber cómo te sientes». Le respondí con total honestidad. No me sentía triste ni furiosa. Simplemente ya no sentía nada. Era como si algo dentro de mí se hubiera apagado y no tuviera ninguna intención de volver a encenderlo. Me propuso vernos a tomar un café a la mañana siguiente. Y acepté. Nos encontramos en un pequeño local tranquilo en el centro. Se veía agotado. Me contó que llevaba días durmiendo en la habitación de huéspedes porque la casa se había convertido en un completo caos. Mi madre estaba furiosa, Camila no paraba de llorar. Y Daniela intentaba calmar las aguas mientras, en el fondo, me culpaba a mí. Fue entonces cuando Mauricio se inclinó hacia mí y dijo algo que jamás había imaginado oír de él. «Si tu mamá no cambia, no sé cuánto más voy a poder seguir con esto. No me casé con ella para ver cómo destruye a su propia hija». Me quedé en silencio. Mauricio nunca había hablado así. Siempre había sido el conciliador, el que se quedaba al margen. Pero en ese momento estaba verdaderamente molesto. Me contó que Camila había pasado 2 días llamando a todos los salones de eventos en un radio de 60 millas. Todo estaba reservado. Al final consiguió uno. Un salón de banquetes de bajo presupuesto a las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar que olía a lasaña congelada, con sillas plásticas que rechinan al sentarse y paredes de un beige triste. Solo había un día disponible, un miércoles, 2 semanas después. Me reí sin poder evitarlo. Mauricio también sonrió apenas. Luego me dijo: «Le advertí que no pagaría ni un centavo más si no se disculpaba contigo». «¿Y qué respondió?». Le pregunté. «Dijo que me estás manipulando», contestó, encogiéndose de hombros. «No», le respondí. «Lo que pasa es que por fin estoy prestando atención». Para el domingo en la noche, Camila ya había cambiado su biografía en Instagram. Antes decía novia 19 de octubre. Ahora solo ponía casi señora. Al revisar sus publicaciones, vi que muchos proveedores habían desaparecido. La maquilladora canceló. El fotógrafo ya tenía otro evento en la nueva fecha y los detalles del gran día se estaban desmoronando. Yo podía haberles dicho la verdad, que nada volvería a estar bien, que habían cruzado un límite que no podían deshacer. Pero no lo hice. Ellos seguían creyendo que yo estaba dolida. No sabían que simplemente ya no estaba dispuesta a seguir sosteniendo nada. Fernanda subió sin querer una foto borrosa de la nueva locación. Paredes beige. Sillas plegables y mesas redondas inestables que se tambaleaban con solo apoyar los codos. El techo tenía paneles amarillentos y un arco floral falso que claramente no se había desempolvado desde hacía años. Era un lugar de bingo, no una boda soñada. El evento sería un miércoles a las 6 de la tarde, con solo 3 horas disponibles, y todos fingían que era lo que siempre quisieron. Mauricio me llamó la noche anterior a su recorrido final por el lugar. Sonaba agotado. «Tu mamá sigue actuando como si no tuviera ninguna culpa», me dijo. Pero fui claro. Si esto no cambia, si no asume responsabilidades... «Me voy». «¿De la boda?», pregunté. «No, del matrimonio», respondió. No dije mucho. Me limité a escucharlo.
Me confesó que por años había pensado que el conflicto era solo entre mi madre y yo, que tal vez yo exageraba. Pero después de ver cómo me borraron de todo en cuanto dejé de ser útil, entendió que era otra cosa. Me dijo que incluso había hablado directamente con Camila. La conversación fue desastrosa. Ella lo llamó traidor. Le gritó que yo era inestable y que desde el inicio había intentado arruinarle el día. Al día siguiente, me desperté con un mensaje de mi madre. Era largo, un intento de reconciliación. Decía que las cosas se salieron de control, que las familias discuten y que debería asistir a la nueva boda para seguir adelante. Incluso aclaró que entenderían si ya no quería ayudar económicamente. No respondí. Al mediodía, Daniela me escribió en privado. «¿De verdad quieren que vengas? Estamos tratando de que todo no se desmorone». Y ahí lo comprendí con claridad. No se trataba de mí. No era culpa, ni afecto, ni arrepentimiento. Era control. Tenían miedo de que sin mí toda su estructura se derrumbara. Le contesté a Daniela. «Dile a Camila que estará bien. Tendrá que arreglárselas como yo lo hice siempre». Después hice algo que no hacía desde hacía meses. Abrí mi aplicación bancaria y revisé todos los pagos automáticos. Cancelé el alquiler del vestido de novia adelantado para Daniela. Terminé el contrato del auto que Camila estaba usando para transportar la decoración, a nombre mío. Programé la devolución para la mañana siguiente. Eliminé mi tarjeta del plan telefónico familiar y agendé la baja del servicio para el fin de semana. Querían independencia. Pues la iban a tener. Una hora después, Daniela me llamó llorando. Dijo que la empresa de autos la había contactado y que amenazaban con remolcar el vehículo si no lo devolvía o pagaba el saldo. «Ese ya no es mi problema», le respondí. «¿Cómo puedes hacer esto?», preguntó entre sollozos. «La misma pregunta podría hacerte yo», contesté antes de colgarle. Esa noche, Mauricio apareció sin avisar. Traía una pequeña caja con mis cosas. Algunas fotos, libros y un suéter que había olvidado en su casa. Me dijo que prefería devolvérmelas antes de que todo escalara aún más. Luego me confesó algo que no esperaba. Saqué un préstamo, 15,000, solo para que puedan cubrir la boda. Lo dijo con la voz quebrada porque sabía que no era lo correcto. Yo tampoco dije nada. No hacía falta. Yo sabía muy bien por qué lo hacía. Era obvio. No se trataba de ingenuidad, sino de una esperanza terca que no quería soltar. Mauricio seguía aferrado a la idea de que, si ponía suficiente voluntad, si cargaba sobre sus hombros un poco más del peso que todos los demás rechazaban, la familia podría mantenerse unida. Lo veía intentar sujetar los pedazos como quien aprieta agua entre los dedos. Mientras más fuerza hacía, más se le escapaba. Y aún así no se rendía. No porque no supiera lo que estaba pasando, sino porque no podía aceptar que algo que había defendido durante tanto tiempo ya estaba roto sin posibilidad de reparación. Antes de que se marchara, lo esperé en la entrada con un sobre en la mano. Adentro había $2,000 en efectivo. No era un gesto impulsivo. Lo había pensado con calma durante días. Cuando se lo extendí, parpadeó varias veces, como si creyera que estaba bromeando o que tal vez me había equivocado de destinatario. Le expliqué que no era para Camila ni para Daniela. Le dije que era exclusivamente para él, para que pudiera aliviar un poco la carga de ese préstamo que tanto lo estaba asfixiando. No tenía sentido que él siguiera pagando por los errores de las demás. No dijo gran cosa. Apenas me dedicó una mirada larga, agotada, de esas que no necesitan palabras. Sus dedos apretaron el sobre como si pesara toneladas. Se le notaba el cansancio en la forma en que sus hombros caían, en la voz casi apagada. Antes de subir al coche, se giró y me dijo algo que no voy a olvidar. «Para mí, tú siempre serás mi hija. Que no se te olvide». En ese instante, mientras el auto se alejaba lentamente, sentí una calma profunda que me tomó por sorpresa. No era tristeza ni culpa, era paz. La primera paz verdadera en semanas. La boda se celebró un miércoles por la tarde, bajo un cielo plomizo que parecía anunciar desgracias desde la mañana. A las 4 en punto, una lluvia repentina empapó a todo el mundo. Duró lo suficiente para incomodar a los invitados y arruinar cualquier intento de mantener el peinado o la decoración intacta. Luego paró de golpe, dejando un aire húmedo y pesado. Yo no estuve allí, pero terminé viendo cada detalle igual. No porque lo buscara, sino porque me inundaron con mensajes. Me llegaron fotos, videos, fragmentos de historias. Me escribieron amigos, primos lejanos, incluso uno de los proveedores con los que había trabajado durante la planificación. La mayoría de las personas no entendía mi ausencia. Algunos pensaban que me había enfermado, otros que estaba de viaje. Pero en el fondo todos querían saber la misma cosa. ¿Qué pasó? No respondí. Me limité a dejar que la información cayera como una gota constante sobre una piedra. El lugar.
Era incluso peor de lo que temía. Un salón rectangular, de piso de baldosas baratas, de esos que se limpian con un escobillón de empuje. No había elegancia, ni calidez, ni un mínimo de cuidado estético. La mitad de los invitados llegó tarde. Un tercio directamente no apareció. La iluminación era blanca, cruda, fría, como la de una oficina o un hospital. El pastel se empezó a desmoronar a un costado de la mesa. La música se interrumpía constantemente porque nadie había llevado un parlante de repuesto. No había maestro de ceremonias. Solo Daniela, gritando y aplaudiendo para que la gente entendiera cuándo debía bailar, entre risas incómodas y un murmullo de fondo. Pero lo más vergonzoso ocurrió con el ramo. Una ex amiga de Camila, que no estaba invitada y que entró acompañando a otra persona, atrapó el ramo con fuerza y gritó: «¡Qué pena que el novio todavía me escribe!». El salón entero quedó congelado. Hubo una risa nerviosa en alguna mesa. Alguien tosió al fondo, y entonces Camila salió corriendo al baño. La música se detuvo. Nadie sabía cómo reaccionar. Unos se rieron con incomodidad. Otros fingieron que no habían escuchado, pero ya no había vuelta atrás. La escena quedó grabada en la memoria de todos. Esa misma noche recibí un mensaje de Mauricio. Fue un desastre. Solo quería que lo supieras. No contesté de inmediato. Esperé hasta la mañana siguiente. Escribí. Él lo intentó, porque en el fondo eso era más de lo que ellas jamás habían hecho por él. Más tarde me llamó. Camila, según me dijo, seguía negando lo que había pasado. Mi madre aseguraba que todo era culpa de la lluvia, que la energía se había arruinado, que la gente tenía envidia de la confianza de su hija. Pero su voz tenía otro peso. Había algo distinto: cansancio, decepción, pero sobre todo un quiebre. Entonces me contó lo que realmente ocurrió después del escándalo. Camila y mi madre lo arrastraron hasta la cocina del salón y lo culparon de todo. De haber invitado a las personas equivocadas. De no haber controlado la lista de invitados. De no haber puesto más dinero, de no dar la cara. Y ahí fue donde él finalmente explotó. «No me van a culpar a mí», les gritó. «Ustedes solas destruyeron todo». Alejaron a la única persona que mantenía esto de pie. Fernanda hizo más por esta boda que cualquiera de ustedes, y quemaron ese puente por nada. Me dijo que Camila lo miró como si no comprendiera ni una palabra, como si le hubieran hablado en otro idioma. Mi madre, en cambio, no dijo absolutamente nada. Simplemente dio media vuelta y se marchó. Mauricio, agotado, se fue esa misma noche. Ni siquiera se quedó a ayudar en la limpieza. Dijo que no iba a limpiar el suelo de una boda que lo había expulsado. Al día siguiente, llegó un mensaje inesperado. Era de Camila. «Debes sentirte muy orgullosa. Todos hablan de cómo no fuiste, de lo fría que eres. Supongo que al fin conseguiste la atención que tanto querías». Ahí lo entendí todo. Ella seguía sin comprender. Seguía atrapada en esa idea absurda de que esto era un juego de rencores, de celos o de venganza. Nunca pudo ver que lo que hice no fue un acto de revancha, sino de liberación. No respondí. 2 días después, otro mensaje. «Me voy». Eran solo 2 palabras, enviadas por Mauricio. Lo llamé enseguida, con el corazón acelerado. Me confirmó que sí, que había hecho la maleta y se estaba quedando en casa de un amigo. Me dijo que asumiría la deuda del préstamo, que no me preocupara por eso, pero que no iba a seguir viviendo en un lugar donde lo trataban como a un villano por intentar hacer lo correcto. Y entonces vino lo más inesperado. Me explicó que había agregado mi nombre como beneficiaria secundaria de su póliza de seguro. «Eres la única que me trató como familia», me dijo. No lloré. No pude. Lo único que sentí fue un silencio denso, una especie de tristeza contenida. No por la boda, no por los años que ya no volverían, era por la amarga realidad de que el único hombre decente de esa casa nunca había pertenecido realmente a ella. Pensé que pasarían meses antes de que alguna de ellas se atreviera a escribirme. Me equivoqué. Tardaron menos de 3 semanas. La primera en contactarme fue Daniela. «Hola, perdona que te moleste, pero mi tarjeta no pasó para el alquiler del auto. Dicen que tengo un saldo pendiente de antes. ¿Podrías ayudarme solo esta vez?» Solo esta vez. La misma frase de siempre. Como si las decenas de últimas veces anteriores no existieran. Dejé el mensaje sin respuesta. 24 horas más tarde, Camila me envió un correo. Lo redactó como si fuera un asunto de oficina. Asunto, ayuda. Hola, Fernanda. Sé que no hemos hablado y no espero nada, pero estamos en un aprieto. Las tarjetas están al límite por la boda y algunas facturas vencen antes de lo previsto. Lo leí de principio a fin sin sorpresa alguna. Estaban exactamente donde ellas mismas se habían llevado, y por primera vez en mucho tiempo, yo no estaba allí para sostenerlas. No quería pedir ayuda, pero me escribió diciendo que estaban completamente desbordados.
Me recordó que yo había dejado en claro que no quería seguir involucrada en nada de aquello, pero que si por algún motivo podía darles una mano solo por este mes, me lo agradecería eternamente. Ninguna disculpa, ninguna admisión de lo que habían hecho. Solo las palabras cuidadosamente medidas de alguien que creía que aún podía manipularme si sonaba lo bastante desesperada. No respondí. Esa misma noche, Mauricio me llamó de nuevo. «Están perdiendo el control», me dijo sin rodeos. «Daniela está intentando devolver su vestido de dama de honor para recuperar algo de dinero». Camila llamó al DJ para pedirle un reembolso parcial porque, según ella, la energía no fue la correcta. «Tu madre hace como si nada de esto estuviera ocurriendo». Después me soltó algo que me dejó helada. «Tu mamá me preguntó si creía que algún día los perdonarías». Le pregunté qué le respondió y él suspiró con cansancio. Le dije que el problema no era el perdón, sino la confianza, y esa ya la destruyeron. Unos días más tarde recibí un mensaje de mi madre. El primero desde la boda. No mencionó el tema ni preguntó por mis hijos. Se limitó a decir: «Ya dejaste clara tu postura, pero sigue siendo tu familia. No puedes simplemente cortar a todos». Me quedé mirando esa frase por un buen rato antes de contestar. Yo no corté a nadie. Solo dejé de financiar mi propio maltrato. No hubo respuesta. Después comenzaron las llamadas. Daniela pidiendo dinero para reparar su coche. Camila pidiendo ayuda para pagar el alquiler. Mi madre diciendo que necesitaba un pequeño préstamo para la casa. Aunque en realidad descubrí después que quería ir a la peluquería antes de una gala comunitaria. Les dije que no a todas. Y fue ahí cuando algo cambió. No lloraron frente a mí porque no nos vimos cara a cara, pero sus mensajes lo decían todo. El sarcasmo desapareció, también los emojis. No era solo necesidad, ahora era pánico. Mauricio me contó lo que realmente estaba ocurriendo. El préstamo no había bastado. Camila lo había gastado en cuestión de semanas. Se endeudaron con otros proveedores. Pidieron dinero a más parientes y al final se encontraron acorraladas. Camila pensó que la boda arreglaría todo, me explicó. Pero lo único que hizo fue mostrarle quién ya no estaba dispuesto a limpiar su desastre. Su tono era distinto, apagado, agotado. Me confesó que le había ofrecido a Daniela ayudarla con el coche si se disculpaba conmigo. No por dinero ni para quedar bien, sino una disculpa real, con responsabilidad por sus actos. Ella se negó rotundamente, dijo que no le debía nada a nadie. Mauricio simplemente se levantó de la mesa y se fue. Me contó que había tomado la decisión de mudarse a un pequeño departamento en el centro, de un dormitorio. Dijo que era tranquilo, que por fin podía respirar. No me había dado cuenta de cuánto también lo estaba afectando. Yo estaba tan concentrada en mi propio distanciamiento con mi familia que no había visto que él había estado cargando con los escombros, intentando sostener un techo mientras ellas abrían más grietas. Le pregunté si se arrepentía de haber pedido el préstamo. Me dijo que no lo sabía, pero que, al menos, le había permitido ver las cosas con claridad, darse cuenta de lo que realmente importaba. Y no eran ellas. En silencio compartimos un momento largo. Le confesé algo que nunca le había dicho a nadie. Por mucho tiempo creí que yo era la que estaba rota en esta familia. Que si ayudaba más, pagaba más y estaba siempre presente, algún día me aceptarían. Pero no quiero que me acepten quienes solo saben exigir y nunca dar. Mauricio asintió, con un cansancio parecido al mío. A la mañana siguiente recibí un nuevo mensaje de Camila. Era una sola línea. «Por favor, no puedo más con esto». No respondí. Por primera vez sentí verdadera paz. No porque hubiera silencio, sino porque ya no sentía la necesidad de contestar. Semanas más tarde, Mauricio me llamó para contarme algo que no esperaba. Camila había decidido organizar una segunda boda. Esta vez quería hacerlo bien. Un lugar elegante, decoración costosa, un fotógrafo que no pudo pagar en la primera. Él no sonaba molesto, solo resignado. Me dijo que iba a pagar él mismo. Una hoja en blanco, lo llamó. No quería que quedara ningún lazo económico con mi madre ni con las chicas. Pidió otro préstamo, $15,000, para regalarles el día perfecto que creían merecer. Yo le dije que no tenía por qué hacerlo. Él sonrió con amargura. Tal vez no lo merezcan, pero a veces hacer lo correcto no tiene que ver con merecimientos. No fui invitada, por supuesto. Camila se encargó de dejarlo claro. Unos días antes, mi madre mandó un mensaje grupal, deseando que, después de esto, todos pudiéramos avanzar. No mencionó mi nombre. Daniela subió una foto con el título «Segunda vuelta». Sin drama esta vez. Yo no comenté nada. Me limité a observarlo todo desde la distancia, no por morbo, sino porque necesitaba verlo terminar. La noche antes del evento, Mauricio me escribió: «Ojalá vinieras. Siempre fuiste la única que realmente estuvo para esta familia». Le respondí que estaría pensando en él y que esperaba que todo saliera bien.
Me contestó. Si no sale, al menos sabré que lo intenté. Al día siguiente llevé a mis hijos al parque. El cielo estaba despejado, el aire suave, uno de esos días otoñales que parecen un respiro. Cuando regresamos a casa, vi una llamada perdida de Mauricio y varias fotos. La boda había salido bien, al menos en apariencia. En las imágenes todos sonreían, aunque con sonrisas rígidas, artificiales. No había alegría real, solo una felicidad ensayada bajo las luces del viñedo. Debajo de las fotos, Mauricio me había dejado un mensaje. Se acabó. Soy libre. No hablaba de la boda, sino de ellos. Me contó que había recogido sus cosas en cuanto llegaron a casa y que le dijo a mi madre que todo terminaba ahí. Ella no reaccionó, solo lo miró sin comprender. Daniela empezó a llorar. Camila salió furiosa. Él no se quedó a presenciar la escena. Después me confesó que al conducir lejos de esa casa sintió una calma que no recordaba. Dijo que prefería una vida pequeña y tranquila antes que vivir bajo un techo construido con exigencias y egoísmo. Esa noche dejé un sobre en su buzón. Dentro había $2,000, como aquella vez anterior. Sin nota. No hacía falta. Una semana después me llamó. No tenías que hacerlo, dijo con voz suave. Tú tampoco tenías que ayudarme. Y lo hiciste, le respondí. Hubo un silencio largo, y luego me dijo algo que guardo hasta hoy. Estoy orgulloso de ti. Rompiste el ciclo, pasaron los meses. Mi madre y las chicas desaparecieron en gran parte de mi vida. A veces aparecía alguna publicación de Camila. Fotos editadas, sonrisas falsas, textos largos sobre sanar y poner límites. Daniela terminó regresando a casa tras perder su empleo. Mi madre fingía plenitud, compartiendo frases motivacionales mezcladas con indirectas disfrazadas de humor. Mauricio y yo seguimos viéndonos para tomar café una vez al mes. Es distinto ahora. Está más liviano, más feliz. Tiene pareja nueva, una mujer tranquila y amable. Me alegra verlo así. A veces hablamos de todo lo que pasó y nos reímos. No por crueldad, sino porque aún nos parece increíble haber salido de esa tormenta. Y aunque no siempre lo digo en voz alta, a veces pienso que el verdadero cierre no fue un gran enfrentamiento ni una disculpa. Fue un silencio claro. Una puerta que simplemente no volvía a abrir. Dejé de financiar el caos, y con eso dejé de pertenecer a una historia que siempre me dolió. Hoy no les debo nada. Y lo más importante, ya no me debo a ellos.